Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas aquí en el Teatro Felipe Godínez, donde se encuentra Comunicación, donde se encuentra la Fundación Municipal de Cultura, este espacio escénico en nuestra localidad y también plató de televisión. Hoy vamos a presentar un proyecto aquí para todos los moguereños y moguereñas que no pudieron estar en la propia presentación de un proyecto que se está haciendo de carácter cultural a través de la Fundación Municipal de Cultura. Para hablar de esto está con nosotros Lourdes Garrido, la concejala de Cultura, bienvenida. Muy buenas, gracias. Y está con nosotros Juan de Dios Rodríguez, que es el director de la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, proyecto cultural, proyecto muy ambicioso. Cuéntanos un poco, Lourdes, qué es lo que persigue y cómo se llama este proyecto. Bueno, es un proyecto, como bien has dicho, Rosa, muy ambicioso, pero que parte de una idea muy sencilla. Y es que es muy difícil valorar algo que no conoces y enamorarte de algo que no conoces. Entonces, nosotros a través de un proyecto muy ambicioso con el que pretendemos llegar a todas las partes de nuestro municipio y a todas las edades, porque es un proyecto divulgativo, educativo, que trata de llegar tanto a niños como a mayores. ¿Cómo? Pues vamos a llamar a las puertas de los centros educativos, de las asociaciones, de los colectivos, de grupos de personas que estén interesados y que se acerquen a la Fundación o a Turismo o a la Casa Natal, y a partir de ahí hagamos un grupo y podamos desarrollar diferentes rutas turísticas, por poner un ejemplo, o a partir de otro tipo de actividades. El objetivo, pues que los moguereños, las moguereñas y todos los visitantes que vienen a nuestro municipio pues conozcan nuestros personajes ilustres, nuestros monumentos, nuestro patrimonio inmaterial y, por supuesto, los grandes acontecimientos históricos de los que Moguer es protagonista. Eso es, en pocas palabras, lo que nada más y nada menos pretende lograr el proyecto Moguer Enamora. Conoce Moguer. Conocemos el logotipo. Yo creo que es un logotipo que aúna las ideas principales: América, Zenobia en Juan Ramón. Yo creo que el amor, y que de alguna manera siempre ha demostrado nuestra población que tiene, ¿no?, hacia su municipio. Pero nos queda una vueltecita más, porque sabemos poco de Romero Barro, conocemos poco a Sandro Valerio, a Fray Joaquín de Olivares, a Vázquez Díaz, a Washington Irving. Sí, una parte de nuestra población, pero la gran mayoría pues creo que todavía no tiene esos conocimientos. O cada rincón de nuestro pueblo es un rincón que ha participado en un gran acontecimiento, y nosotros desde aquí queremos acercar ese patrimonio a la persona de a pie, ¿no?, tanto moguereño, moguereña como visitante. Eso es una idea que, como ya hemos podido ver, ya está definida. Ayer se presentaba en un acto en el que presidía el propio alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. Conoce Moguer, Moguer Enamora. Háblanos de ese proyecto, Juan de. Porque, bueno, dime. Yo, Rosa, quería hacer hincapié y aprovechar las cámaras, porque yo creo que una de las cosas más importantes, Juan de, con la que siempre hemos contado, es con el apoyo desde alcaldía a todo este tipo de proyectos educativos. Y es que, por ejemplo, cuando han llegado los planes de empleo, lo podíamos haber dedicado a cualquier otra cosa, y sin embargo pues ha dicho sí a este proyecto desde la Casa Natal, que se ha empujado ahí fuerte. Se nos ha dado esos recursos y esta posibilidad de ponerlo en marcha, que quizá esto es lo que diferencia a Moguer del resto de los municipios en gran medida, y es la apuesta desde alcaldía, desde todos los concejales del ayuntamiento, el permitir a Cultura de gozar de esos recursos. Es que no quería que eso se quedara ahí en el tintero, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que la gente conozca cómo esos recursos humanos y materiales
se ponen al servicio de la educación y la cultura en nuestro municipio. Bien, Juan de, cuéntanos un poco las líneas generales o las líneas que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de este proyecto cultural, turístico, de acercarnos a lo que es nuestro propiamente dicho Moguer. Yo diría que ante todo, Conoce Moguer, Moguer enamora es un proyecto emocional, como muy bien ya trazaba un poco Lourdes. Un proyecto fundamentalmente didáctico y es algo que ha demostrado la corporación desde el minuto 1 que pisó este ayuntamiento y que sigue profundizando en la puesta en valor de nuestro inmenso y rico patrimonio cultural, y me refiero tanto a nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio monumental, nuestro patrimonio inmaterial, que muchas veces el patrimonio inmaterial también se queda un poco a los márgenes. Intenta con todos estos ingredientes pues crear un sentimiento común, ¿no?, que al fin y al cabo es algo que venimos desarrollando todos los moguereños. Yo creo que todos los moguereños y moguereñas somos conscientes de la importancia que ha dado la historia a Moguer, ¿no? Nos ha puesto como principales protagonistas en el descubrimiento de América, en el redescubrimiento de América con la figura de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia en este caso también. Y bueno, por así decirlo, pone un poco en orden todas estas sinergias que vienen durante años trabajándose de las distintas áreas del Ayuntamiento de Moguer, y crea esta especie de producto emocional, ¿no?, didáctico y cultural que presentamos ayer y que tiene varias patas o se articula en varios soportes. El primero de ellos, y como no puede ser de otra manera en todos los proyectos de patrimonio, es la investigación y el conocimiento. Bien, hay que decir, y aquí quiero hacer un inciso, que nosotros comenzamos en el año 2014-2015, precisamente con los primeros planes de empleo, a desarrollar una historia breve de Moguer y sus personajes ilustres. Y bueno, a partir de aquí, esta es una idea que surge además desde la Fundación Municipal de Cultura, era como algo que estaba, pero que no se había terminado de desarrollar al 100%, por así decirlo. Y con esa inquietud que todos compartían, pues vamos a tirar adelante. Comenzamos a desarrollar una historia breve de Moguer y sus personajes ilustres que nos va a servir de base, ese conocimiento, pues para aportar esa información a los colegios, a empresas turísticas que se interesen por nuestro patrimonio y en general a la ciudadanía, ¿no? Luego, la manera de poner en valor ese estudio, pues a través de que es un estudio bibliográfico, también quiero decirlo, no es un estudio de investigación histórica como tal, sino que precisamente aprovecha la ingente labor que han hecho durante años muchos investigadores moguereños y no moguereños por sacar a la luz los distintos episodios de nuestra historia, que no son pocos. Yo ayer mencionaba especialmente en este sentido a Diego Ropero, que un poco es el que aglutina a todos esos investigadores y demás, y al Archivo Histórico de Moguer por la inmensa labor que en este sentido viene desarrollando. Y una vez que partimos de esa base de conocimiento, pues desarrollamos distintas líneas. La primera de ellas, pues el conjunto de rutas que hemos planificado, son concretamente 5. La primera de ellas es una ruta general de Conoce Moguer, como la hemos titulado, que ya empezó a hacerse en el año 2015. Empieza en el Castillo de Moguer, continúa por la Plaza del Cabildo, hacemos una pequeña parada en el edificio de los más antiguos del municipio, que es la Capilla del Corpus Christi. Seguidamente vamos al otro edificio importante y antiguo de Moguer, que es el Monasterio de Santa Clara. Y no podemos obviar la importante labor del convento de San Francisco, sobre todo la labor colonizadora del descubrimiento de América. Y terminamos, eso sí, esa ruta en la Casa Natal, no me gusta decir en la Casa Natal, pero sí en la calle de la Ribera, que sí me gustaría decir porque es una de las calles más importantes a lo largo de la historia de nuestro municipio, es la que conectó durante siglos, y me estoy refiriendo a antes de Cristo, hasta prácticamente 150 años, el puerto de Moguer con el centro político y económico de la ciudad, que es donde se situaba y se sigue situando todavía el Cabildo, el Ayuntamiento. Y luego, teniendo en cuenta el año tan importante, ¿no?, en el que nos encontramos, en este 2017, ¿no?, que tenemos la efeméride del centenario de la publicación de Diario de un poeta recién casado y el 525 aniversario del descubrimiento de América, pues planificamos sendas rutas, una de ellas juanramoniana, que comienza en la Casa Natal, como no podía ser de otra forma, que es el edificio que vio nacer al andaluz universal, y que continúa después por otros enclaves que son vitales en el conocimiento de la vida y de la obra del propio Juan Ramón Jiménez. Seguidamente tenemos otra ruta, como decía, que es la ruta del descubrimiento de América, en la que hacemos especial hincapié en esos edificios, episodios, personajes y momentos en Moguer. Y luego una cuarta ruta que estaba ya planificada desde Turismo y desde Cultura del año 2014, que es la bonita ruta que tenemos, que además es una ruta, me atrevería a decir, pionera ya no solo en Huelva, sino en toda Andalucía, que es tener un museo al aire libre.
Moguer es cultura. Efectivamente, que nos da pie a conocer de una manera amena, divertida, participativa, a través de lectura, pues la historia de nuestro pueblo y la historia de una de las obras que más trascendencia han tenido a lo largo de los últimos siglos, como es el Platerillo, ¿no? Y eso no es baladí, no es poco, ¿no? Yo creo que muchas veces, a pesar de que los moguereños nos sentimos plenamente orgullosos de nuestro pasado, sí es cierto que tenemos que mejorar todavía y profundizar en su conocimiento, y a través de esta ruta pues vamos a ver de una manera amena, divertida y en el propio sitio donde se desarrollaron los acontecimientos históricos, una manera muy cercana pues de conocernos un poco más a nosotros mismos, porque esa es precisamente la manera de valorar en mayor medida, a través del conocimiento, pues todo lo que nos rodea, que no es poco. La última de estas rutas, que bien es cierto que es un poco más especial, la hemos denominado la Ruta de la Ribera. Es una ruta que tendrá un carácter más deportivo y medioambiental, se desarrollará probablemente, aunque todavía no está definida la fecha, pero probablemente en los meses de mayo, junio, y ya veremos cómo estamos de calor este año con las olas de calor durante los meses de verano, y es una ruta que va a emular el mismo recorrido que hicieron personajes históricos de la talla de Cristóbal Colón, de los hermanos Niños, de Washington Irving, cuando en 1828 se interesa por Moguer, precisamente en un intento de redescubrir a la historia esos lugares que fueron fundamentales en el descubrimiento de América, y también por los marqueses de Montpensier, que se alojaron también pocos años después también en Moguer. El marqués de Montpensier, Antonio de Orleans, era hijo del rey de Francia, o sea, vivían en el Palacio de San Telmo de Sevilla, para que nos hagamos un poco la idea de los personajes históricos que tuvimos la suerte de albergar en Moguer. Y también una ruta que por último emuló el propio Juan Ramón Jiménez con Joaquín Sorolla cuando visitaban es una ruta la más histórica de todas, me atrevería a decir, la que también pone más en valor nuestro propio patrimonio natural, que es algo que no debemos olvidar, porque es verdad que tenemos mucha historia, mucho patrimonio, pero es indisoluble el paisaje cultural y natural que tenemos. La Ribera de Moguer, bueno, ya lo decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que las colinas ocres y moradas, ¿no? Esos atardeceres, esos amaneceres son espectaculares, eso no hay palabras para definirlo, eso hay que venir a verlo, como yo le decía a la gente en Fitur hace una semana. Y bueno, este es el primer soporte importante de esta actividad. Lourdes, esas rutas, ¿cómo se van a gestionar? Porque estamos hablando de un proyecto de 5 rutas, ¿cómo se gestiona? Porque necesita personal, y también me gustaría saber si va dirigido a todo el municipio moguereño, porque seguramente que muchas asociaciones moguereños de a pie están interesados en que se le enseñe Moguer desde este punto de vista, desde estas 5 rutas. Claro. Desde luego no podría ser de otra manera que tener preparado todo para poder hacer viable que todas las asociaciones, colectivos, centros educativos puedan tener acceso a estas rutas. De hecho, yo creo que hemos intentado organizarla de tal manera que todo el mundo tenga como una visita general, ¿verdad? Y la posibilidad de hacer una específica dependiendo de sus intereses. Para eso es necesario que se pongan en contacto con la Casa Natal, principalmente, o la oficina de turismo, de cultura. O de cultura, que nosotros nos encargamos de gestionar, organizar la visita más acorde posible y en el momento mejor y más viable, sí, dependiendo de la edad, el interés, el tipo de grupo que tengamos en ese momento. Y te digo, Rosa, no solo a las asociaciones y centros educativos de nuestro municipio, sino incluso a nivel turístico como ofrecimiento gratuito al exterior. Es decir, aquel visitante que llega a Moguer a conocerlo. Claro, eso quiere decir que damos tantas opciones, lo ponemos tanto en bandeja, que no venir a Moguer es ya casi imperdonable. Sí, es verdad. Porque ser de Huelva, no conoce tu historia, ser de Andalucía, a un Nobel como Juan Ramón, un acontecimiento histórico como el descubrimiento, ser español y no conocer eso, o venir a España y no decidir cuándo realmente el gasto en esa visita, en ese viaje a través de la historia, de los acontecimientos más relevantes, cambiamos la historia del mundo, del descubrimiento en adelante en la historia moderna. Y eso fue un cambio de mentalidad. Y Moguer estuvo ahí como protagonista. Entonces, gratuitas y organizadas para que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerlo. En el próximo programa de cultura aparecerá, además de los contactos
telefónico, pues los días en los que se va a desarrollar cada ruta una de las específica rutas que ha descrito Juan de, con lo cual también puede hacer pues como más accesible el hecho de que tú te organices personalmente tu agenda conforme a esa ruta. Sí, sí, pero siempre recomendamos, por supuesto, la llamada y teléfono. reservar. Sí. Es muy importante, ¿verdad, Juan? Fundamental, sí. Bueno, Sí, Juan que de, salga bien. me decías Bueno, rutas. y el personal, pues los planes de empleo, que desde Gracias. aquí, gracias a la Junta de Andalucía, pues vamos a poder contar con ellos. Ahora mismo, ¿cuánta gente tenemos de los planes de empleo Pues, involucrados en este proyecto, Juan? En torno a 5 personas. Es En abril decir, se incorporan otros 2 nuevos contratos. Y bien es cierto que Conoce Moguer además no es un proyecto que se desarrolle solo en el entorno de la Casa Natal o de Cultura, sino que también hay compañeros trabajando con actividad en la Biblioteca de Moguer, participando también en otras actividades con colegios, con centros educativos, también en la Oficina de Turismo, porque no tiene sentido este proyecto, igual que otros muchos que hemos ido desarrollando en los últimos años, si lo hiciera solo cultura, solo turismo. Aquí estamos todos trabajando por lo mismo, que es Moguer. Eso tenemos es algo, todo lo necesario para poner en marcha este proyecto. Y es un engranaje, efectivamente, un archivo. es un engranaje que está muy bien engrasado, afortunadamente, porque tanto por la alcaldía como por la propia cultura y el resto de compañeros pues tienen muy claro cuál es nuestro objetivo y lo que se quiere, y en definitiva aquí todo el mundo pone su granito de arena para un proyecto emocional como este, elevarlo pues a la enésima potencia como se merece nuestro pueblo. Bueno, 5 rutas que se ofertan desde Moguer Enamora, pero ¿qué otras patas? Me hablaba de otros aspectos de este proyecto, Juan. Pues continuamos también con un ciclo de conferencias que se va a ir desarrollando a lo largo de todo el año 2017, y hay vocación de continuidad con este ciclo de conferencias. Además no somos los pioneros en esto, ya el archivo histórico, como adelantaba antes, y muchísima gente se han ofrecido siempre a dar conferencias y dar a conocer episodios de nuestra historia, como ya decía, pero en este sentido pues le damos un carácter un poco más social, más abierto, con otra proyección también a través de los medios de comunicación. Y bueno, la primera de estas conferencias pues la inauguramos precisamente el ciclo este mismo viernes, el viernes 17 de marzo, allí precisamente en el aula Cepsa de la Casa Natal. Y tendremos de nuevo la suerte de contar con una conferencia de Leopoldo Gorostiza de Apenas. En este caso se llama Colón en la Ribera de Moguer, y bueno, estoy convencido de que de manera magistral pues nos va a hacer una conferencia magnífica que nos va a poner los puntos sobre las IES sobre mucho de eso, la mucha historia que ha arrastrado nuestro río, ¿no? Desde época turdetana y tartésica hasta nuestros días. En ese acto también tendremos la posibilidad de agradecerle una donación permanente que ha hecho Leopoldo al pueblo de Moguer a través de la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez de la Fundación Municipal de Cultura, que es la maqueta de un falucho, que era el típico barco de carga que surcaba las riberas de nuestro río Tinto, cargado de vino en multitud de direcciones. Y bueno, es algo que formará parte ya, gracias a la generosidad nuevamente de Leopoldo, del patrimonio moguereño a través de la Casa Natal. Y creo que son tres aspectos que hay que considerar de este proyecto. ¿Cuál es el tercero, Juan? El último serían actividades didácticas participativas. Esto ya es de carácter un poco más general. Son actividades de distintas tipologías, rangos, a veces enfocadas a la población general, a veces a sectores de la población, llámese escolares de 6 años, escolares de 10 años. Sí, aquí se juega mucho con todos los elementos, porque lo que sí tenemos claro es que queremos que todo el mundo participe. Además de ser un proyecto cultural, didáctico, patrimonial y emocional, es un proyecto sobre todo y eminentemente participativo. Este proyecto no tiene sentido si la gente de Moguer no participa. Y no participa no solo haciendo la ruta, sino diciendo, coño, pues yo, perdón por la expresión, yo tengo en casa tales fotografías, o yo conozco tal episodio de la historia de Moguer que me gustaría que lo supieran el resto de los moguereños, ¿no? Porque me parece de interés general y de interés etnológico y antropológico para que pase a la posteridad. Bueno, yo creo que todo moguereño y moguereña tiene algo que aportar. Y sin duda, como siempre ha ocurrido con esta corporación, desde todas las áreas del ayuntamiento va a encontrar receptividad. Es decir, estarán abiertos a recoger... Efectivamente, y disposición para ayudar a esa persona a desarrollar su propia idea, que puede ser una idea didáctica, una idea cultural, una idea de una conferencia, una idea de una ruta, una idea de lo que sea. Es decir, que es un Pero proyecto siempre abierto. que venga a sumar, será bienvenido, por supuesto. Proyecto abierto que además ayer terminaba Juan de su presentación con ese eslogan: solo tiene sentido si participas, si entre todos y todas ayudamos a construir y valorar nuestra historia y patrimonio. Supongo que Lourdes, satisfecha
y muy orgullosa Mucho, de muchísimo. poner en marcha este gran proyecto, ¿no? Sí, sí, porque hay mucho trabajo detrás. Y agradecer a todo el valor humano nuestro. Yo siempre digo que da igual todos los recursos que tenga, que al final depende de lo que realmente creas y lo enamorados que están los trabajadores de ese proyecto. Así que felicitar a todos los trabajadores de la Casa Natal, Fundación, todos, que yo sé que han apostado fuerte, son mucho tiempo de trabajo para esto que parece tan sencillo y que tanto ha costado poner en marcha, también por supuesto a Turismo y, como no, pues al resto de los compañeros y a Gustavo sobre todo, que siempre está ahí apoyando y que ha hecho posible que esto hoy se ponga en marcha. No se me olvida nada, ¿no, Juan de? Pues algunas cositas, porque son muchas, pero no pasa nada. Tendremos tiempo en las próximas semanas de ir detallando y desarrollando cada una de estas propuestas. Pues ya lo conocen, Conoce Moguer, Moguer Enamora, un magnífico proyecto presentado en el que es importante tu colaboración y tu participación. Gracias, Lourdes, gracias, Juan de, por haber estado con nosotros.